Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien en sus casas, donde quiera que estén viendo el video. Quiero contarles que hoy día el tema que vamos a hablar se llama El discípulo sabe enfrentar las tentaciones. Así que antes de hablar del tema, vamos a orar, ¿les parece? Ok. Señor, primero que todo te damos gracias por este día, te damos las gracias porque tú nos permites tener un nuevo día, Señor, junto contigo. Gracias por tu palabra que tú nos enseñas esta mañana y disponemos nuestros corazones, Señor, para poder aprender de ella y Espíritu Santo, danos ese discernimiento y ese entendimiento también para poder comprenderla, Señor. Gracias por tener la oportunidad de conocer más de ti. En tu nombre, amén. Chiquillos, antes de hablarles del tema, quiero decirles quién es el autor de este libro, un poquito de en cuál era el escenario en el que estábamos y ahí les voy a entrar de lleno con el tema. ¿Bien? El autor o el que escribió este libro se llama Santiago. ¿Bien? Y él fue un líder de la iglesia de Jerusalén. También él vio resucitar a Jesucristo y Santiago también fue medio hermano de Jesús y también es conocido como Jacobo. Otra de las cosas que tienen que saber es que los destinatarios de este libro, porque finalmente Santiago fue una carta que fue enviada del propio Santiago a creyentes judíos que estaban dispersados como pueblo. Bien, estaban todos en distintos lugares y Santiago envía esta carta a cada uno de ellos. Y algo importante que Santiago no se destaca por su gran conocimiento intelectual, sino porque él tenía una conducta piadosa. ¿Eso qué quiere decir? Que era obediente, manso y humilde ante la palabra del Señor. Y su mayor deseo era que fueran sus hermanos a quienes iba dirigida esta carta obedientes para poder reservar esta palabra del Señor, para que la mantengan viva. Así que vamos a leer Santiago, capítulo 1. Está, si se fijan, está al final de la Biblia, casi al final, desde el versículo 12 al 18. Les doy ahí un ratito para que lo puedan buscar, unos 30 segundos, y vamos ahora a poder observar y comprender este libro. Entonces, como son 7 pasajes, vamos a ir desmenuzando uno por uno y tratar de ir comprendiéndolo también a la vez. Bien, voy a leerlo en la versión de Reina Valera. Dice así, voy a hacer la lectura completa y ahí vamos a ir versículo por versículo. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bien, chiquillos, entonces vamos a ir versículo por cada uno y vamos a ir tratando de entender el texto. La primera pregunta que le hago, y yo sé que no estamos en vivo, pero la idea es que vayamos interactuando y vayan reflexionando. Dios, ¿a quién usa para escribir esta carta? ¿Cómo se llamaba el autor o cómo se llama la persona que usa? Santiago, ¿verdad? Súper. Este le escribe ¿a quiénes? A los judíos que estaban dispersados, cada uno por su lado, ¿cierto? ¿Y con qué fin Dios usa a Santiago para que puedan para que puedan ser animados en qué? ¿Con qué fin usa esta carta? Para animar a la iglesia y que, lo más importante, que puedan soportar las pruebas y tentaciones que puedan ir teniendo, ¿ya?
¿Y por qué? Otra buena pregunta. Como dice el versículo 12, y aquí vamos a entrar de lleno, dice, porque cuando haya resistido estas pruebas, va a recibir ¿qué cosa? Va a recibir una corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, para ir entendiendo, Dios usa a Santiago para que le entregue una carta a un pueblo, ¿bien? Y al pueblo de Israel, y para que ellos pudiesen estar conscientes de cuando sufran tentaciones, pues, si es que las resisten, van a poder tener una corona de vida, que esto se refiere a la vida eterna que nosotros vamos a tener en Cristo cuando Él nos venga a buscar. Entonces, termina el versículo 12 diciendo, ¿y esta corona de vida para quiénes son? Dios la ha prometido para los que le aman. Importante, vamos a saber también cómo amar al Señor, o cómo ellos tenían que entender cómo amar al Señor. Seguimos con la lectura, el versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, por ejemplo, cuando nosotros hoy en día somos tentados en alguna acción que podamos cometer, ya sea mentir o de repente pegarle a alguien o no obedecer, cuando somos tentados en hacer esas cosas, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esto proviene de Dios? ¿Dios nos puede tentar a hacer el mal? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque como dice acá, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, dice Santiago, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso es lo que le decía Santiago en este entonces al pueblo que estaba dispersado en ese entonces. Entonces la pregunta que nos nace es, cuando uno es tentado, entonces, ¿de dónde proviene esto? Y como dice, sigamos leyendo el versículo 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pregunta, ¿qué es la concupiscencia? ¿Alguno de ustedes sabe qué puede ser la concupiscencia? Son deseos que no agradan a Dios y terminan en algún impulso o pecado. Es decir, cuando finalmente nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestra impulsividad. ¿Y qué pasa con esta después? ¿Qué pasa si nosotros, caímos en esta, aplicamos la concupiscencia y finalmente la ponemos en práctica? Leamos el versículo 15, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, van saliendo varias preguntas, porque, por ejemplo, aquí dice, la concupiscencia, cuando es atraída y seducida, en el versículo 15 más abajito dice, ¿qué provoca? Pecado. Y el pecado, cuando es consumado, ¿qué provoca? Muerte. Se dan cuenta que es como una cadena, concupiscencia, que son estos deseos impulsivos que tenemos. Cuando le obedecemos, ¿qué pasa con eso? Genera pecado. Y cuando el pecado lo aplicamos, ¿qué pasa con eso? Genera muerte. Pero la pregunta que nace es como, ¿muerte? ¿Qué tipo de muerte? ¿A qué se refiere? A este tipo de muerte que menciona acá es a que Satanás, tenemos que entender de que, ¿quién es el padre de la muerte? Satanás, ¿verdad? Entonces, él, finalmente, cuando nosotros pecamos, y cuando acá Santiago menciona de que esto da a luz la muerte, es que actúa en nuestras vidas, Satanás puede actuar en nuestras vidas, producto de este pecado, y finalmente eso conlleva a la muerte, ¿bien? Porque cuando uno peca, cuando uno, se deja llevar, por ejemplo, por un impulso y qué sé yo, voy y le pego un combo a un amigo que me molestó porque me dio la gana, ¿va a traer una buena consecuencia? Lo más probable es que si eso fue en el colegio,
me llamen a cita al apoderado, me suspendan, qué sé yo. Entonces, en el sentido figurado, va a traer una muerte, ¿verdad? No va a traer una bendición. Eso más o menos para que lo vayan entendiendo, que finalmente el pecado siempre va a repercutir en algo malo, y que es Satanás finalmente quien gobierna eso, el padre de la muerte. Entonces, entendiendo finalmente con esto que Santiago habla en medio de esta carta, ¿a qué anima a su pueblo? ¿Ustedes a qué creen que lo anima? Sigamos leyendo, el versículo 16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Amados hermanos míos, no erréis. O también en otra versión, que puede ser la NTV o la NBI, dependiendo de lo que ustedes tengan, dice: no se dejen engañar o no caigan en tentación. Y más abajito, el 17, dice: porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A ver, aquí hay hartas cosas que hay que comprender. Por ejemplo, en la primera, cuando leemos en el 17, bueno, entendemos en el 16 cuando dice que no erremos. Sinónimos podríamos tomarlo como que no seamos engañados por esta tentación, de que no caigamos en la tentación, de que no... Santiago lo que quería era que este pueblo a quien dirigía la carta no errara en esto. Y más abajito el 17 dice: porque toda buena dádiva y todo don perfecto. Y yo les pregunto, ¿alguno de ustedes sabe lo que es una dádiva? ¿Lo que es un don? Acá lo puse anotadito, y es importante que sepan de que estos conceptos, dádiva y don, significan regalo. ¿Bien? Dádiva viene del dar, y don es un objeto dado. Entonces, lo que podemos interpretar con esto es que todo lo que nos es dado, todo lo que hoy en día tenemos al alcance de nuestra vida, es por la gracia de Dios y proviene de la generosidad de nuestro Padre. Por ejemplo, en nuestras vidas tenemos a nuestra familia, tenemos a nuestro papá, mamá, hermanos, tíos, perro, gato, todos, ¿verdad? Todos ellos están en nuestras vidas por la gracia de Dios, ¿verdad? En el colegio, estamos en el colegio que estamos con nuestros compañeros que tenemos, los que nos caen bien, los que nos caen mal. ¿Por qué? Porque Dios así lo permite y es por la gracia de Dios. Ok, así también lo podemos ver incluso, como dice aquí en el pasaje, en el 17, al final dice: y toda esta dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí dice de las luces, de las estrellas. O sea, todo lo que está a nuestro alcance, el hecho de que podamos tener un día nublado por un X día, soleado, que estén las estrellas en el cielo, que esté la luna, nada de la creación, ya sea en nuestras vidas aquí, en el día a día, en lo cotidiano, como en el universo entero, nada se escapa de el perfecto don o finalmente de la creación que Dios tiene para nuestras vidas. Nada de eso se escapa de las manos del Señor. Entonces, otro ejemplo que nos podríamos ya preguntar, y algo un poco más práctico: nos levantamos hoy, domingo por la mañana, y nos damos cuenta que todavía estamos encerrados. Llevamos más de 4 meses acá, en nuestras casas, no podemos salir, no podemos ver a nuestros amigos en el colegio, no podemos salir a jugar, andar en bicicleta, ir a bailar, a cantar, a qué sé yo, que les guste hacer a usted, juntarse con las amigas, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice Dios, como dice aquí en el pasaje, en el versículo 17, de que todo esta dádiva, todo lo que nos es dado, todo lo que tenemos, incluso hasta esta pandemia, es bueno y es perfecto. Pero no como si esto solamente lo que yo te había entendido era por nuestra familia en el colegio, no, incluso también las cosas que a veces no entendemos y por qué las vivimos, pero eso también es parte de la perfección y lo bueno del Señor, porque nos fue dado. Nosotros no buscamos y creamos la pandemia.
no buscamos y creamos que estar aquí encerrados donde estamos, sino que se nos fue otorgado, se nos fue dado. Y si es así, entonces es bueno y es perfecto, porque así Dios lo dice en su palabra. ¿Ok? Entonces, la pregunta que nos van surgiendo, o por lo menos las que me iban surgiendo a mí y se las quiero compartir a ustedes, es ¿para qué Dios nos permite pasar por estas pruebas? Ustedes, que vayan reflexionando, ¿para qué ustedes creen que Dios les permite en estos 120 días que llevamos de encierro, o no sé si le puse más o menos, pero sé que más de 100, ¿por qué ustedes creen que Dios nos permite de repente tener algún conflicto con nuestro hermano, o con nuestro papá o mamá, o estar chato estar tanto rato aquí encerrado? ¿Ustedes creen que Dios lo permite porque no nos ama, porque está aburrido de nosotros y nos quiere hacer un mal? ¿Ustedes creen que Dios nos está tentando para a sacarnos el temperamento que llevamos dentro nuestro y poder enojarnos? No, Dios nos permite estas pruebas y lo hace con el único fin de que Él pueda ser glorificado en la situación en la que estemos. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos glorificar a Dios en esta situación? ¿Cómo lo podemos hacer? En el momento de la prueba, cuando ustedes se vean a punto de reaccionar impulsivamente por esta concupiscencia, acordémonos de lo que el Señor, los recursos que nos ha entregado. ¿Cuáles son estos? Primero, orar. Orar y pedirle ahí en medio de la situación, cuando esté a punto de tomar una acción impulsiva, recordar, pedirle a Dios, Señor, ya, ok, estoy en esta tentación, pero yo sé de que tú me llamas ¿a qué? A responder con amor, hablar con la verdad, no callar cuando sé algo que tengo que hablar, porque esto va a edificar tu nombre, porque esto es lo que tú me llamas a hacer. Y en la práctica es algo a lo mejor sencillo, como estamos todos encerrados, podemos ir a nuestra pieza, le entregamos este problema al Señor, le entregamos este malestar, o lo que nos esté pasando, y también cuando una vez que ya le entregamos esto al Señor, le agradecemos también. Le agradecemos, aunque nos cueste agradecer, pero como si recién acabo de tener un problema con mi mamá o con mi papá, ¿cómo le voy a agradecer? Agradézcale por la familia, por el papá, por la mamá, porque tienes un techo donde puedes dormir, porque tienes también hoy día, bueno, no sé si te levantaste tarde o no, pero para los que se levantaron temprano y tomaron desayuno pudieron comer, y si no, después de la prédica, o sea, después de haber escuchado el tema, vas a poder a lo mejor almorzar y vas a tener para comer. Y también cuando empezamos a darnos cuenta de que en verdad Dios igual nos ha dado cosas por su gracia, porque lo más probable es que le den ahí el plato de comida, o estén ahí los cereales, o esté ahí la leche, y ustedes llegan y la sacan nomás, es un regalo, ¿verdad? Es algo que yo no he hecho gran esfuerzo por obtenerlo, simplemente está, y lo puedo ocupar. Bueno, por lo mismo, como un ejemplo tan sencillo, por esas razones también el Señor nos llama a agradecer. Y esto, en medio de todas estas circunstancias, nos lleva a humillarnos, a tomar una postura que en verdad, si nosotros nos damos cuenta y empezamos a reflexionar, si es que nos hubiésemos dejado llevar por nuestros impulsos, por esos deseos, lo más probable es que no estoy ni ahí, me enojo, portazo, me voy y no reacciono de la manera en que estoy a lo mejor ahora pudiendo reflexionar, como Dios me llama a hacerlo, ¿verdad? Porque siempre nuestra tendencia va a ser buscar la justicia por nuestras propias manos, pero Dios, ¿a qué nos llama? A acudir a Él, porque la gloria ¿de quién es? De Él y no de nosotros. Por eso que el Señor nos permite pasar por estas pruebas, para que no tomemos justicia, o para que no tomemos el control por nuestras propias manos, sino que Él que quiere que nosotros nos dependamos cada vez más de Él, y que finalmente Él lo haga por nosotros. Por eso que Él nos permite llegar a esto, ¿sí? Y finalmente, en el último versículo, donde dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Acá habla algunos conceptos, como por ejemplo, Él, de su voluntad, nos hizo nacer.
¿A qué se refiere que de su voluntad nos hizo nacer? Podemos, por medio de su voluntad, ser regenerados en mente y espíritu, teniendo una nueva vida con Él. O sea, ser regenerados es porque conocemos a Cristo, porque al conocerlo a Él, nuestra mente cambia, nuestra manera de pensar, y a lo mejor, recordando el ejercicio anterior, oye, no mandé el portazo, vine a la pieza a orar, qué extraño, yo antes no reaccionaba así. ¿Por qué? Porque por medio de la voluntad de Dios, Él nos hizo nacer. ¿Para qué? Por medio de Cristo, y de esa manera nos ayuda a regenerar nuestra mente, nuestra manera de pensar, de actuar. Ahora, otra pregunta, ¿a qué se refiere ser regenerados por la palabra de verdad? Como dice más adelante aquí en la mitad del pasaje. Se refiere a que nosotros como pecadores, la única manera de poder ser regenerados es por medio de la palabra de Dios, por medio de la verdad de Dios. La palabra, la que está acá, es la verdad de Dios. Y cuando nosotros la leemos, va pasando algo extraño en nosotros, que empezamos a cambiar nuestros comportamientos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de incluso hablar. ¿Y es por qué? Porque esto, la verdad, la palabra del Señor, es lo que nos ayuda a ser regenerados. Y por último, ¿a qué se refiere ser regenerados por la palabra de verdad? Perdón, ya se los comenté. Por último, ¿a qué se refiere primicias? Porque al final dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias es una expresión del Antiguo Testamento que se refiere a las mejores y primeras cosechas que Dios esperaba recibir de su pueblo como ofrenda de gratitud. En el Antiguo Testamento, acá en la primera parte de la Biblia, en estos libros de acá, cuando Dios habla de primicias, habla de que cuando su pueblo cosechaba, ya sea trigo o era el momento de recolectar las frutas, las verduras, Dios lo que quería era que estas primicias, estos primeros objetos, alimentos, y los de mejor calidad fuesen entregados como ofrenda y se quemaban en un holocausto, en un altar para el Señor, ¿verdad? De la misma manera, Dios entonces espera, interpretando el pasaje, que nosotros con nuestras vidas seamos estas ofrendas, seamos finalmente este sacrificio, que le llevemos gloria a Dios, ¿verdad? Que le llevemos gloria a su nombre, obteniendo nuevas vidas como una prueba por anticipado de la gloria futura que Él promete. ¿Bien? Entonces, chiquillos, para ir ya terminando el tema, yo sé que fue harta información, pero vamos a ir como aterrizándola con el Evangelio, con lo que nosotros ya sabemos, con lo que nosotros ya hemos aprendido, cómo esto finalmente se va interiorizando en nuestras vidas por medio del Evangelio. Lo primero, vemos en todo esto que leímos de Santiago, de que Dios tiene el control de todas las cosas y Él es soberano, ¿verdad? Y siempre tiene pensamientos de bien para nosotros. Él así lo decía en el versículo 15 o 16, que finalmente Él siempre quiere cosas buenas para nosotros. Nos da cosas, lo que tenemos a nuestro alrededor es porque así Él lo quiso y es lo mejor para nosotros. Y eso nos habla de que Dios es un Dios bueno y Él es soberano. ¿Soberano qué significa? Que Él tiene el control de todo, Él maneja todo. Después vemos de que nosotros como seres humanos, o en ese entonces como Santiago le hablaba a ese pueblo, le hablaba a un pueblo que sabe que tiene concupiscencias, que sabe que es pecador, que sabe que tiene tentaciones, igual que nosotros, y tenemos que entender y recordar de que somos pecadores y que eso va a ser siempre hasta que nosotros muramos. O sea, toda nuestra vida va a ser así. Y eso nosotros nacimos con esto y vamos a morir con eso. Pero, ¿cómo vemos reflejado este pecado? Cuando respondemos con ira, cuando no obedecemos, cuando buscamos la justicia por nuestras propias manos, etc. Y finalmente, no finalmente, sino que
el que en el clímax de esta gran historia del Evangelio, ¿quién es el protagonista de todo esto? Cristo. Y por medio de su voluntad, como dice Santiago, Él nos hace nacer por su palabra de verdad. Él nos hace nacer de nuevo, regenera nuestro entendimiento. ¿Y gracias a qué? A la muerte que Él hizo por nosotros en la cruz. Y por esta razón, en los momentos de adversidad, tenemos estas herramientas para luchar contra el mal. ¿Sí? Las herramientas que el Señor ya nos entregó. Y por último, gracias a que nuestra esperanza y fe fue puesta en el Señor, cuando nos veamos atribulados o creamos que todo está perdido, cuando no queramos nada, el Señor, ¿qué herramientas nos entrega? La oración, su palabra, el poder contarle a lo mejor a alguien cercano, de confianza, a mi papá, a mi mamá, que tengo esto, que me siento mal, que tengo un problema, algún amigo, algún hermano, ya sea de sangre o algún hermano en Cristo, y pedir oración, pedir que el Señor finalmente sea quien interceda en estos momentos de aflicción, de tentaciones, para que Él tome el control de nuestras vidas en los momentos de aflicción. Y como decía finalmente en el versículo 12, cuando recién partimos leyendo, ¿qué decía? Que si resistimos las pruebas, ¿qué vamos a recibir? La corona de vida eterna. Hay quienes de vida eterna, hay quienes lo amamos. Aquí no sé si lo escribí bien, pero lo que quiero decir es que si nosotros resistimos estas tentaciones, si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, vamos a poder recibir esta corona de vida eterna, que es esta, al estar, finalmente esto refleja el poder estar con el Señor en el cielo, en la eternidad, con Él, toda una eternidad sin fin, porque el Señor nos ama, porque el Señor cumple su palabra, cumple sus promesas, y Él también, como nos ama, también pide que nosotros le amemos a Él en obediencia, en santidad, en que nos mantengamos buscándole. Eso, chiquillos, eso es el tema del día de hoy. Así que espero que les haya servido para reflexionar, y los quiero simplemente a seguir animando para que el Señor sea quien esté acompañándolos en estos momentos de adversidad, como usó a este líder en Jerusalén, a Santiago, para hablarle a una iglesia que estaba dispersada. De la misma manera, Dios nos usa a nosotros, nos recuerda que somos embajadores de Él, que tenemos que, por una parte, hablarle a otros de estas mismas noticias, de las buenas nuevas del Evangelio, como también recordarlas para nuestras propias vidas. Así que eso, lo invito a que podamos orar y entregarle también todas las cargas que podamos tener al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, por poder aprender de tu palabra, porque tú nos enseñas cada día más, porque tú eres bueno, eres fiel, tu palabra no cambia, y te agradecemos porque tú nos entregas las herramientas para que cuando estemos en estos momentos de tentación, de lucha con el pecado, con la concupiscencia, con los deseos carnales, impulsivos, tú, Señor, finalmente tomes el control de nuestras vidas y puedas ayudarnos a buscarte más a ti, Señor, a que tú seas el centro, y humillarnos delante de ti, Señor, pedirte perdón si es que nos hemos equivocado, arrepentirnos, Señor, y que nos vayas ayudando a cambiar esas cosas que no te glorifican, Señor. Pero también te damos muchas gracias porque tu palabra es fiel y tu palabra nos promete promesas de vida eterna, de que vamos a estar contigo una eternidad, y te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en fe, obedeciéndote, y de esa manera también poder reflejar el amor también que tenemos hacia ti. Así que gracias, Padre. Te damos por todo esto, por el día, por la familia, por todo, Señor, por el colegio, por incluso hasta estar en cuarentena aquí en la casa, Señor, sabiendo de que tú tienes control de todas las cosas. En tu nombre, Jesús. Amén. Chiquillos, un abrazo, que Dios les bendiga, y nos estamos viendo.
hagan el video de Zumba Canuta que viene para allá o para acá, no sé para dónde. Va a estar bueno. Chao. Corazón que te ame más, dame ojos que te busquen y unas manos que te adoren. Fórmame a tu imagen, Dios, y cada día en tu presencia me parezca más y más a ti. Corazón que te ame más, dame ojos que te busquen, unas manos que te adoren. Fórmame a tu imagen, Dios, y cada día en tu presencia me enamore más de ti. Yo quiero ser como tú, amar como tú lo haces, con mi vida adorarte. Yo quiero conocerte más, y como cualquier hijo solo quiero parecerme a mi papá. Atrás, mi corazón abierto está de par en par. Todo temor y pecado dejo atrás. Mi corazón abierto está de par en par. A ti, Señor, quiero ser como tú, amar como tú lo haces, con mi vida adorarte. Yo quiero conocerte más, y como cualquier hijo solo quiero parecerme a mi papá.